ya compartir algo con el pueblo del Señor, que ya lo he compartido en Petare. A lo mejor los hermanos que están aquí de Petare, bueno, van a decir, bueno, ya nosotros lo oímos, pero el resto del pueblo del Señor, de las 17 asambleas posiblemente representadas aquí, no lo hemos compartido con ellos. Entonces, vamos a leer en el capítulo 6 del Evangelio escrito por Juan. Evangelio escrito por Juan, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1, obviando el versículo 4 hasta el versículo 14. Leamos pues con la ayuda del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged de los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta aquí. El Señor prospere su palabra en nuestros corazones. Amén. Esta es una historia muy conocida del pueblo del Señor y que se ha tocado en muchas reuniones para predicación, para una palabra en la cocina, para un ministerio, aún para temas particulares, en visita, sobre todo el versículo 6. Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, y ha dado resultado. Pero viendo la porción de una forma literal, entendemos el poder del Señor, que no hay limitación para Él para solventar cualquier situación que se pueda presentar aquí en la tierra. No hay límites, no hay impedimentos. El Señor andaba con sus discípulos, y sabemos que su presencia no pasaba desapercibida delante de las personas. Habían milagros extraordinarios que él realizaba, y eso iba llamando más gente para verlo a él y ver hacer los milagros. Por eso
El versículo 2 dice, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora, hermano, esta porción podemos ver que está en el Evangelio escrito por Mateo, capítulo 14. En el Evangelio escrito por Marcos, en el capítulo 6, y Lucas, capítulo 9. Sin embargo, en estos tres libros que encontramos del Evangelio escrito, vemos que son los discípulos que se le acercan al Señor preguntándole de dónde compraremos pan para que coman estos. Sin embargo, Juan nos da el verdadero sentido de lo que ocurrió. Juan dice que fue el Señor quien tomó la iniciativa. Fue el Señor quien miró la necesidad de aquellos que seguían al Señor, aunque fuera para ver los milagros que él hacía. Pero la intención del Señor haciendo estas señales era que las personas entendieran que el mismo Dios estaba sobre esta tierra. El que hizo todo con su palabra. Y no perdió oportunidad. Uno, para poder, como enseñaba el hermano Gerson hace muchos años, entender este milagro, debe recorrer los 4 que escriben. Y así poder entender que el único preocupado, y con esto recuerdo al señor Gil, él decía, cuando usted dé un ministerio, hermano, hablando personalmente, no deje de darle una palabra a aquellos que no son salvos. Algo déjele a ellos. Y el Señor es el único que se preocupó, se preocupa por la humanidad, por todos, especialmente por los que no son salvos, deseando que entiendan la realidad de su condición delante de Dios, que viven con una hambre que no encuentran cómo saciar en este mundo. Pero Él tiene la solución. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe. Pero en este caso, el Señor dice aquí la palabra de Dios que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. Decíamos en aquella ocasión que esto es una parte micro de una visión macro. De 5,000 a toda la humanidad. Porque el Señor miró desde los cielos a ver alguno que buscara a Dios. Él contempla a los hijos de los hombres y está dispuesto a socorrerle. Pero ¿saben una cosa, hermano? Como me llegó al corazón cuando estaba leyendo esta porción y entendí que todo aquel, hermanos, que viene al local a oír la palabra de Dios, no viene porque va a predicar algún hermano que el Señor le ha dado un don para la gloria y la honra del Señor. No viene a ver a algún hermano o a conocer, a saludar. Él viene al Señor. Así lo entiende Él. Si es verdad que nosotros cuando invitamos a alguna persona al culto, le decimos para que oiga la palabra del Señor. De manera, hermano, que el Señor
cuando ve esa intención en nosotros, Él se encarga de la situación. Dice, habían venido a Él. Habían venido a Él. Esto nos debe acordar a cada uno de nosotros, hermanos, que nosotros no fuimos a un lugar porque nos gustaba, porque quedaba cerca de la casa, porque era bueno, allí no se cobra el diezmo, y no me gusta el lugar donde tiemblan, y no me gusta, y no me gusta, y no me gusta. No, nosotros vinimos al lugar porque sentimos nuestros pecados. Sentimos la necesidad del Señor y de escapar de la condenación. Vinimos a Él y Él no se encargó de nosotros, Él se encargó de mí. Pecador perdido. Cuando nosotros tenemos ese concepto claro, que cuando viene una persona al local o a un lugar a oír la palabra del Señor, viene a Él y Él se encarga. Él se encarga de la situación. Y entonces dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Saben qué era esto? El versículo siguiente lo dice. Una prueba. Era para probarle. ¿Cómo salió Felipe? ¿Aprobado o reprobado? Por eso es que el Señor en el capítulo 14 dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me ha conocido Felipe. Porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y nos basta. Y él le dijo, no me ha conocido. A veces desconocemos el poder del Señor. Su capacidad, hermanos, para hacer una obra, cualquiera que sea. Él le dijo a Felipe, pienso que Felipe era una persona que sabía echar cálculo, pero así, rápido. No le dijo a ninguno de los demás discípulos, sino a Felipe. Y Felipe de inmediato le dijo, 200 denarios de pan no bastarían, casi un año de trabajo. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esa es la incapacidad nuestra. Nosotros por nuestros propios medios, Felipe dijo, ¿cómo vamos a hacer esto? Él hizo un análisis de la situación. Miró a cada persona, que no eran 5,000 hombres nada más, porque no se contaron las mujeres y los niños. Ahí hay personas que han dado cantidades, más de 15, 23, algunos dicen, pero eran una cantidad enorme. Y él dijo, no, 200 denarios de pan no bastarían para que coman un poco. Y tenía razón. Desde la vista humana, desde el esfuerzo particular, ¿cómo se podía hacer eso? En una conferencia como esta, que no sé cuántos platos se sirvieron a mediodía, si uno toma la reunión, el culto, la conferencia a manera humana, hermano, como dicen en el argot boxístico, tira la toalla. Tira la toalla. No, yo no voy a seguir adelante con esto para pasar pena. Pero el Señor sabía lo que había de hacer. Hermano, está pasando por una dificultad. Hay algo en tu vida que no encuentra salida. Ve a Él. Vamos a Él. Él sabe lo que va a hacer de una forma u de otra. Yo cuando tenía ¿hasta qué hora es? Yo cuando me
Más de un hermano me pregunta, ¿qué le pasa, hermano? Uno me dijo, por allá tiene un caucho espichado. Eso es a manera de chiste. Yo tengo una fractura en el pie hace 51 años que me sucedió cuando tenía 16 años. Y estando en Oriente, ayudando allí por la gracia del Señor, me cayeron 3 bacterias y me estaban comiendo literalmente el tobillo. Yo no quería decir nada, yo iba para mi culto así con ese hueco grandísimo allí. No decía nada, pero una hermana me dijo, ¿qué tiene usted en el pie? Y yo, nada. Estaba mintiendo, sí tenía. Dígame. Y bueno, le conté la historia. Enséñemelo. Y le dije, no, yo no se lo enseño ni a la doctora, voy a decir su nombre, Glenda, que es mi amiga, ni a ella se lo enseño. Y te lo voy a enseñar a ti. Y me, por lo menos mándame una foto. Y le mandé la foto inmediatamente. Bueno, me mandaron a hospitalizar, pero me hospitalizaron en la casa y el tratamiento y la cosa. Y bueno, gracias al Señor se redujo mucho. Pero yo estaba, Señor, ¿qué va a pasar con mi pie? Algunos me decían, tú vas a perder ese pie. Pero el Señor sabía lo que había de hacer. Él tenía sus instrumentos. Tenía las personas adecuadas, el medicamento adecuado. Hermano, no temamos. Él sabe lo que va a hacer. ¿Cuál es tu queja? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu momento de tristeza? Felipe se preocupó. 200 denarios de pan no bastarían para que coman esto. Pero dice aquí que el Señor le había hecho la pregunta para probarlo. No salgamos reprobados. Pero entonces interviene, que es lo que me llamó la atención para dar la palabra, Felipe y un muchacho y los apóstoles. El Señor como cabeza. Interviene Andrés. ¿Quién era Andrés? El hombre que veía más allá. El hombre que tenía una visión y una creencia de lo que estaba escrito. En el capítulo 1 de este mismo evangelio, él y Juan fueron donde estaba el Señor. Y siguieron al Señor cuando Juan el Bautista le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Capítulo 1 del evangelio escrito por Juan. Y ellos siguieron. Y cuando el Señor se dio cuenta que lo estaban siguiendo, le dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, maestro, ¿dónde moras? Y el Señor le dijo, venid y ve. Ese fue el primer encuentro que el Señor tuvo con 2 discípulos, bíblicamente hablando. Ellos estuvieron con el Señor a solas, Juan y él. Conocieron esa intimidad. Venid y ve, se quedaron con ellos aquel día, porque era como la hora 10. Pero inmediatamente Andrés sale y busca a Pedro. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado al Mesías. Tenía una visión, un conocimiento de la Escritura de quién era el Señor que esperaban. Lo hemos hallado. Pero no para no andar allí, es Andrés que interviene. Pero interviene de una forma y también influenciado por lo de Felipe. Pero él lo dijo con mucha sinceridad. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y aquí viene la parte de haber sido influenciado por Felipe. ¿Más que es esto para tanto? ¿Qué dijo Felipe? Hermano, a veces nuestra fe es bombardeada por otros creyentes. Si él tenía esa duda, ¿cómo iba a decir? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Ponérselo delante del Señor. Esa es la visión espiritual. Ahora viene el muchacho. Hablamos esta mañana, hace rato,
de la familia. De esos muchachos que son influenciados por sus padres. De aquel Moisés, de aquel Samuel, de aquel Isaac. Que fueron formados sus caracteres. Esos caracteres en el Señor. Que sabían quién era Él. Ese muchacho que estaba allí no andaba rocheleando con los demás muchachos por ahí. ¿Sabe que cuando hay una reunión así hay mucha gente, los muchachos corren y andan? Ese no. Ese estaba impresionado, uno de los impresionados por los milagros que el Señor hacía. Estaba en primera fila. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Mire, hermano, cuando uno siembra algo en los niños, eso le queda. Ahí estaba involucrada la mamá, posiblemente el papá, que consintieron en que aquel muchacho siguiera al Señor, pero no lo enviaron con las manos vacías. Llévate esta comidita, por si acaso. No sabemos. Y tampoco el muchacho, que eso iba a ser un instrumento para mostrar la gloria de Dios. En estos días la nieta mía ya tiene 4 años. Yo tengo mi lectura en la mañana, mi lectura particular. Y entonces me entretuve. Tuve otra lectura con relación al tema que estamos tratando allá en la asamblea en Petare. Y estoy en el cuarto con mis 2 nietas. La de 9 años y la de 4 años. La de 4 años todavía no pronuncia la palabra bien. Y entonces me acuerdo. Hice así. Ay, se me olvidó algo muy importante. Ya me dijo, no leyó. Yo me le quedé viendo así. ¿Cómo están ellos pendientes? Yo le decía, sí, es verdad, mija, no leí mi lectura diaria. Ese muchacho había sido influenciado. Si vas a ir allí, no te entretengas, sino mira al Señor. Y ese estaba en primera fila. No como Eutico, el del capítulo 20, versículo 9 del libro de los Hechos, que estaba sentado en una ventana, mirando hacia afuera y mirando hacia adentro. Mirando hacia afuera, o sea, estaba en una posición dividida. No, ese muchacho estaba pendiente. Eutico se cayó y dice la Biblia que fue levantado muerto. Cada uno tiene su pensamiento allí. Pero ese muchacho no, él estaba pendiente. Y el Señor dijo, tráemelo acá. No tenía mezquindad. Y otro detalle que podemos ver ahí, ya llegó el tiempo. No era mezquino. Tráemelo acá, y él lo entregó sin reserva. Todo lo que tenía. Haced recostar a la gente, dijo el Señor. Y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en número de 5,000. El orden que nosotros tenemos aquí. Aquí no hay, los hermanos no están así sentados, cada quien donde bien le parece. No, hay un orden. Siéntese aquí, hermano. Yo no me quería sentar ahí, pero y mucho menos estar aquí. Y tuve que obedecer. A veces, no me gusta allí, póngame allá. No. Hay un orden en la asamblea local que hay que obedecer. La gente se recostó rapidito y tomó aquellos panes. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias,
Fijémonos que el Señor no se lo dio. El Señor, ¿qué le había dicho? En los otros evangelios, darle vosotros de comer. ¿Qué hizo el Señor? Se lo dio a los discípulos y los discípulos se lo dieron a ellos. Es que era una orden. Aquí lo que recibimos, hermanos, es lo que el Señor nos da. Las manos que vieron aquellas personas entregándole el pan fueron las manos de los discípulos, de los apóstoles. Usted ve al pueblo del Señor, a los siervos del Señor hablando, pero es una orden que viene directa del cielo. Y todos tuvieron que haber visto el milagro, no en los apóstoles, sino en el Señor. De manera, hermanos, que hay otro detalle allí, pero que el Señor nos ayude y que consideremos esta escritura y que veamos el ejercicio de todos, y no fallemos en la fe cuando el Señor nos indique algo. Que el Señor ayude y Él prospere su palabra. Amén.